También recordaba, autor de este libro que tengo en las manos y que ustedes van a poder luego enseguida también ver en su portada, ¿no? Concretamente, es un libro que acaba de publicar en La Esfera de los Libros y que lleva por título Zapatero, el efecto Pinocho, un título muy sugestivo, habría que decir, o sugerente. Sugerente más que sugestivo, efectivamente. ¿Hasta dónde, Ignacio, hasta dónde le llegaría la nariz a Zapatero si, en fin, tuviéramos la posibilidad los humanos de tener un apéndice, pues quizá un apéndice nasal pues que fuera flexible y que pudiera estirarse sin, en fin, quizá está ahí la clave, sin freno. Quizá está ahí la clave del libro. O sea, Zapatero no es un presidente del gobierno que mienta en el concepto clásico del término, no utiliza la mentira chusca para hacer política, ni muchísimo menos. Lo que utiliza es una estrategia que repetida una y mil veces le lleva efectivamente a ese efecto Pinocho. Es decir, sistemáticamente dice una cosa y hace la contraria. Eso repetida mil veces como su gran referente a la hora de hacer política, pues se convierte efectivamente en el efecto Pinocho. Es decir, nunca dice lo que va a hacer y cuando dice algo es que exactamente va a hacer lo contrario. Por lo tanto, todo menos claridad, todo menos sinceridad con los ciudadanos y sobre todo con sus votantes. Bueno, no tiene dudas Ignacio Villa en calificar a la actual legislatura como la más convulsa de la democracia española y con un desenlace imprevisible. En eso parece que los hechos de momento te dan la razón, vamos. Yo creo que, vamos a ver, ¿por qué es la más convulsa? Porque el señor Zapatero, yo creo que tiene tres componentes esa característica. Primero, el señor Zapatero gana unas elecciones 3 días después del 11 de marzo, con unos días realmente peculiares, al menos, como podemos recordar, entre el 12 y el 13 especialmente, con la violación incluida del día de reflexión, algo nunca ocurrido en la democracia española. Y sobre todo el señor Zapatero nunca ha reconocido que su triunfo electoral se debe a esos atentados. Eso no es poner en duda la legalidad o la legitimidad de ese triunfo, ¿no? Pero es aceptar que esos atentados determinaron los resultados. Primera cuestión. Segunda, Zapatero tiene dos objetivos muy claros. El cambio en el modelo de Estado y el cambio en el modelo de sociedad. Cambio de modelo de Estado, no le vale la Constitución del 78 y quiere fabricar una nueva situación con el enganche histórico de la Segunda República y un cambio en el modelo de sociedad en lo que hace referencia a la familia, a la educación y sobre todo a los valores que la sociedad española había asimilado como propios después del año 78. En definitiva, Zapatero ha puesto patas arriba las normas de convivencia que todos los españoles nos habíamos dado después de en la transición y es tal el ruido que se produce al intentar ejecutar ese objetivo que objetivamente estamos en una legislatura francamente convulsa, ¿no? Escribe Ignacio Villa que Zapatero oculta tras la careta del talante una personalidad que podríamos decir, o mejor dicho, él asegura está llena de engreimiento, resentida también podríamos subrayar, sectaria, alejada de los ciudadanos e incapaz de escuchar. Sin embargo, Ignacio, las encuestas sobre valoración del personaje no se corresponden con esa apreciación. Yo creo que ¿Por qué? Hay dos temas. Por un lado, yo creo que Zapatero, él lo dijo el 14 de marzo por la tarde, el poder no le iba a cambiar y objetivamente el poder no le ha cambiado. Es decir, el Zapatero que conocemos hoy es el Zapatero que accedió a la Secretaría General del Partido Socialista, habituado a las triquiñuelas políticas y digamos, al pasilleo político. Lo que ha ocurrido es que el poder le ha quitado la careta, esa falsa careta del talante. ¿Me preguntas por las encuestas? Hombre, tú sabes, Antonio, que el que está arriba, el que está en el poder, siempre tiene el viento a favor, aunque la situación no sea siempre la mejor. Y después hay que reconocerle una virtud al señor Zapatero en este sentido. Es decir, él se sabe que tiene un dote de persuasión, él se conoce y sabe que ese es su gran terreno, la persuasión personal. Él domina perfectamente, por ejemplo, la escenificación mitinera, lo hace bien, vende humo, vende mensajes vacíos, dialéctica sin contenido, pero lo hace. Y eso efectivamente encandila a un sector de la sociedad. Tiene su efecto, lógicamente. También escribes que ha perdido la calle, pero no parece que todavía vaya a perder las elecciones, a tenor de lo que dicen también esas encuestas. La calle la ha perdido, es decir, nunca había pasado en la democracia española que un presidente del gobierno al año, porque estamos hablando al año de llegar al poder,
tuviera 5 manifestaciones en la calle multitudinarias, de las víctimas del terrorismo, de las familias, de la educación, del agua, del archivo de Salamanca. Es decir, son 5 manifestaciones que ahora vemos en el tiempo muy alejadas, pero que aquello fue una auténtica sí, que han movilizado a cientos de miles de personas. Y si además los que salen a la calle no es la izquierda, sino es el centro derecha, pues todavía tiene un componente histórico mayor. Que las encuestas, o parece que las elecciones no las van a perder, eso lo tienen que decir los ciudadanos. ¿Hay Zapatero para rato, Ignacio? Pues yo creo que eso es una decisión de los ciudadanos. Es decir, si Zapatero vuelve a salir en las próximas elecciones, adelante, pero que nadie se queje después, claro. Es decir, que capacidad, esa es la maravilla de la democracia, ese es el punto de esperanza que tenemos, ese es el componente de libertad. Podemos ser muy críticos con Zapatero o podemos aplaudir a Zapatero, pero al final todo pasará por las urnas, ¿no? En el libro también respondes a la pregunta ¿cómo es Zapatero? ¿Cómo lo defines? Pues yo creo que el Zapatero, presidente del gobierno, como has dicho antes, es un hombre engreído, muy poco trabajador, no es un hombre de despachos, sí es un hombre de pasillos. Él se sabe con ese dote de persuasión que utiliza al máximo, es muy frío con sus colaboradores, no quiere fabricar relaciones personales con ellos. En el momento en el que alguien ya no le sirve, lo deja en el camino con una frialdad que a veces sobrecoge. ¿O lo promociona también o no? Bueno, sí, cuando promocionas a alguien al final es dejarlo en el camino de forma elegante, pero al fin y al cabo una patada hacia arriba, que se dice vulgarmente. Y lo que hemos dicho al principio, tiene muy claros sus objetivos y no cede en ellos. Cambio en el modelo de Estado, cambio en el modelo de sociedad. También respondes a una cuestión. ¿Quién manda en la Moncloa? ¿Lo dices por Sonsoles? Yo creo que en el día a día, en la agenda cotidiana del presidente del gobierno, manda a su mujer en muchas ocasiones, ha mandado en muchas ocasiones, es público, es decir, no es ninguna interpretación ni ninguna fábula. Es decir, como el señor Zapatero ha reducido a la mínima expresión las cumbres bilaterales para dormir en su casa, como ha llegado tarde a cumbres importantes como con Rusia, o a reuniones o visitas oficiales en China, o como por ejemplo ha suspendido visitas a Polonia oficiales también por una cuestión familiar. Eso nunca había pasado. Es decir, uno es presidente del gobierno 4 años, no puede pretender tener una vida de ciudadano normal esos 4 años. Tienes que saber que durante esos 4 años parte de tu vida privada la hipotecas por los españoles. No tiene sentido, como también se cuenta en el libro, y lo recuerdas perfectamente, Antonio, como el verano pasado se fue en un avión privado a Londres a las rebajas de Harrods. Eso está mal. La excusa era llevar a su hija a estudiar inglés, pero lo cierto es que utilizó ese avión para llevar a la familia. La hija no se quedó al final, porque le entró morriña y se la tuvieron que traer, todo hay que decirlo. Pero es decir, utilizar el avión oficial para ir de rebajas a Harrods, yo ya no entro que sea una cuestión que tenga que ir al Parlamento, es una cuestión de estética, hay que ser bueno y hay que parecerlo. Y si Zapatero desde el primer minuto predicó a los 4 vientos que él y su familia era una familia de clase media, no creo, yo no sé tú, Antonio, yo nunca he ido a Londres en avión privado a las rebajas de Harrods. Ya me gustaría, en cualquier caso, Ignacio, y si nos invita, igual nos apuntamos. Pues igual. Todo. Vamos a ver, Ignacio, hablabas antes de las personas que rodean al presidente, de sus asesores, o personas que más o menos están a su lado, pero que luego puede prescindir de ellos en función del interés personal. ¿Cuáles serían los más influyentes que ahora mismo están a su lado y los más alejados de él? Bueno, yo creo que la persona más influyente que estuvo a su lado y que parece que está recuperando una cierta confianza, el que fue su jefe de gabinete, Torres Moa, que es diputado, y que efectivamente tuvo una gran influencia en Ferraz cuando era secretario general y parece que ahora vuelve a recuperar esa relación. Alguien que le ha influido mucho y que también parece que no pasa por el mejor momento es la vicepresidenta de la Vega, la vicepresidenta Fernández de la Vega. ¿Tú crees que ahora mismo no está en buen momento? Yo creo que hay dos datos importantes. Uno, cuando dice no a la alcaldía de Madrid, eso yo creo que enfría claramente las relaciones. Ahí Zapatero no permite, no hay margen para la confianza. Y segundo, cuando la vicepresidenta al día siguiente del atentado de Barajas se va a Ginebra a pasar el año nuevo. Independientemente de consideraciones personales, que quizá no son en el momento, pero no era la línea habitual de trabajo de la vicepresidenta de la Vega. Sí, quitarse del medio justo después de una crisis como esa. Ahí ha dado la cara, es decir, nos podemos acordar del incendio de Guadalajara, cuando aquel mes de julio, a las 11 de la noche, se fue hasta allí y le partieron la cara dialécticamente, todo hay que decirlo, mientras que Zapatero se escondía en la Moncloa. Por lo tanto, hay
datos, hay señales de que efectivamente esa frialdad va más. Yo creo que ahora el presidente... Torres Mora, la vicepresidenta, Sí, frente a la Vega. y cierro el círculo. Yo creo que ahora mismo el presidente del gobierno vive un momento de una cierta soledad, en parte por ese engreimiento que le ha llevado a pensar que él soluciona las cosas, sobre todo el proceso, que en mi opinión es un proceso de rendición, y eso le ha ido fabricando un cierto aislamiento por iniciativa propia y por iniciativa de los demás, porque efectivamente hay socialistas, históricos y no históricos, en el gobierno y en las cercanías del poder, que no están dispuestos a embarcarse en esa aventura que puede terminar muy mal, ¿no? Bueno, estamos hablando con Ignacio Villa. Antes de despedirle, Ignacio Villa, autor del libro Zapatero, el efecto Pinocho, compañero de la cadena COPE. Antes de despedirle, no sé si hay alguna pregunta o algún mensaje que hayamos recibido, Ana Gugel, que quieras hacerle llegar a nuestro invitado. Parece que hemos tenido un problema con el sistema, así que no han llegado. Pues no me había entrado porque no estábamos aquí enzarzados, Ignacio y yo, en la conversación y no... O sea, tenemos un problema con la recepción de mensajes. Bueno, luego recuperaremos eso. ¿Alguna curiosidad para Ignacio? José Cabero, que está acostumbrado a entrevistar a muchos compañeros y autores, sobre todo de libros, todos los días en Radio Intereconomía. Muchos. Desde luego, este no es un libro favorable a Felipe González, digo, a Rodríguez. A primera vista, salta a primera vista. Yo creo que muchas de las definiciones posiblemente son aplicables, no sé, a José María Aznar, a Ana Botella, tal vez. Yo creo que hay muchas referencias al pasado, pero al pasado no ahora mismo, sino un poco más alejado. Cuando habla de una persona, pues yo he tomado nota de algunas cosas, por ejemplo, pues... engreída, incapaz de escuchar o frío con sus colaboradores, yo me he recordado mucho al expresidente. Sí, vamos a ver. Porque creo que es el mal de la Moncloa. No, efectivamente, vamos a ver. El poder tiene unas características e influye en ocasiones de forma demoledora en la manera de actuar de los presidentes del gobierno. Pero hay una cuestión y hay una frase que ahí se recoge también en el libro. Eso a Felipe o a Aznar le pudo pasar, o le pasó de hecho, en el tramo final del poder, es decir, cuando llevaban 6, 7, 8 años, no al primer año. Y sobre todo no en la primera legislatura, como Aznar en la primera legislatura fue ejemplar. Estamos hablando desde el minuto 1, no estamos hablando, incluso estamos ya en los últimos estertores, no, desde el minuto 1. Felipe González lo ha dicho, y se recoge esa frase. La diferencia entre Zapatero y yo es que yo tardé 6 años en dejar de escuchar y Zapatero ha tardado 6 meses en dejar de escuchar. Yo quería preguntarle a Ignacio si no cree que el gran haber, por decirlo así, de Zapatero es la conexión generacional. El haber hecho una especie de guiño a determinado sector del electorado, sobre todo la gente joven, el nuevo votante, la periferia, los nacionalistas, y ese es el gran enganche electoral que puede tener este presidente. Yo creo que Zapatero, lo hemos dicho ya varias veces esta noche, tiene un arma política y la aprovecha al máximo, es su dialéctica, es esa escenificación mitinera que para una campaña electoral es correcta, pero cuando la aplicas de forma habitual en tus exposiciones públicas, en tus comparecencias parlamentarias, etcétera, etcétera, al final terminas trasladando un mensaje muy vacío en los contenidos. Y al final, el problema de Zapatero es que la fachada en ocasiones te puede parecer bien, pero en cuanto rascas un poco, te asustas muchas veces, te asustas. En ocasiones, como hemos dicho, por el engreimiento, en ocasiones por la incapacidad, en ocasiones por la falta de trabajo y en ocasiones sobre todo por la vaciedad en esos mensajes. Pero ¿no cree usted que sí, por ejemplo, que en esa crispación a la que hace referencia, en muy buena medida o casi toda, se puede decir lo mismo, que el origen está en el Partido Popular y en la oposición que está haciendo, que no ha aceptado todavía la derrota electoral? Vamos a ver, la crispación... yo creo que ahora mismo tiene un diagnóstico y se llama Gobierno y Partido Socialista. Hoy mismo tenemos, que supongo que lo hablaréis esta noche en la tertulia, unas declaraciones del señor Blanco diciendo que en la manifestación o en la concentración del sábado en Madrid se escuchó el cara al sol. Lo que se escuchó fue el himno nacional. Este señor va a ir un día al Bernabéu y va a confundir el himno del Madrid con la novena de Beethoven. Es decir, no, fue el himno nacional. Es decir, eso un día y otro y otro y otro crea ese ambiente de crispación. Y cuando uno de esos objetivos de ataque es las víctimas del terrorismo, el ambiente efectivamente se enrarece mucho, algo que nunca había pasado. A ver, Cristina, para concluir y Ramón. Quería preguntarle... Antes ha dicho que es una persona con poca formación y que lo que tiene es una gran capacidad para los mítines, y yo comparto eso, que tiene unas dotes teatrales
espectaculares. De hecho, era una persona conocida porque imitaba a Felipe González, imitaba a todos. O sea, las dotes teatrales son extraordinarias. Los mítines le salen muy bien. Pero ¿no cree que hay también el factor del físico en una sociedad mediática que tiene un físico atractivo y ese físico también está influyendo en que haya una cierta aceptación y que tenga esa capacidad de seducir? Una capacidad de seducir que la gente a veces no se entera de lo que está diciendo. Sí, eso en su origen quizá pudo ser así, en el arranque, digamos, presidencial, en la llegada a Moncloa o antes. Es decir, efectivamente ese modelo de familia media lo vendió y lo vendió muy bien. Vivían en un pisito en Las Rozas, hacían vida normal de una familia con 2 niñas, etcétera, etcétera. Pero es que se ha transformado a una velocidad, es decir, a unos aires de nuevo rico que ni Felipe González... O sea, Felipe González pudo tener todo el problema de la corrupción, de Moncloa fuera, pero Moncloa adentro su único problema eran los bonsáis. Felipe y los puros de puros de La Habana. Pero no se le puede achacar unos afanes de riqueza o una imagen. El señor Aznar tampoco. Tendría otros defectos, pero no es. En cambio, el señor Zapatero entra en esa dinámica de nuevo rico, o por él o por su entorno familiar, no lo sé, pero que yo creo que se está laminando esa imagen de clase media que efectivamente había vendido y que cautivaba, por supuesto que sí. La boda del Escorial, por ejemplo. No, sí, pero eso es al final. Hombre, por favor. El síndrome de César... Pero Pepe, luego hablamos, Pepe, si queréis, debatimos. Pero, o sea, Ignacio está respondiendo a las preguntas que les hemos hecho. Luego debatimos. Ahí me encuentras, porque si alguien tuve que cubrir esa boda, criticó sobre el terreno y en la casa donde trabajo, esa boda fui yo, o sea, ahí te doy toda la razón. Pero eso es en el año 7 de un poder, no en el año... Sí, que lo hemos comentado precisamente antes, lo hemos subrayado. El síndrome de César Zapatero efectivamente empezó en el año 1. Él no mintió, no voy a cambiar, ya entró cambiado. Tenía el síndrome de César de la soberbia del poder cuando entró a la Moncloa. Yo, en esta revisión que está haciendo histórica José Luis Rodríguez Zapatero, con la memoria histérica, la transición la está desmontando, el papel de Barroso y La Sexta creando el nuevo grupo Prisa en torno a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero desde la Moncloa, y un periódico que está al caer. Esto va a tener consecuencias de futuro, sobre todo en sus relaciones con el Grupo Prisa. Bueno, yo creo que eso es una de las claves y en el libro se recoge. Es decir, este grupo, especialmente ahora mismo, La Sexta, por ejemplo, en La Sexta no es una televisión hecha para ganar elecciones a base de telediarios. Es una televisión, y las empresas que están detrás de ella especialmente, que también tienen productos en otros canales, donde se está trabajando un mensaje. Es decir, La Sexta, en este caso, transmite ese nuevo modelo de sociedad que el señor Zapatero quiere instalar en España. Entonces, es un trabajo mucho más eficaz, que al final... programas concursos... Que al final terminas haciendo caja en las urnas, pero no a base de propaganda informativa, pero sí cambiando ese modelo de sociedad, por supuesto, y sobre todo, ese es el primer capítulo, y el segundo, con este nuevo grupo, consigue algo que en el PSOE no es nuevo, quitarse de encima el yugo del Grupo Prisa. Tendrán otras dependencias, porque al final esa dependencia siempre saldrá, pero ya no van a tener esa obediencia casi fiel al Grupo Prisa para la hora de tomar las decisiones. Ignacio Villa, ha sido un placer. Antonio. Gracias por acompañarnos. Y nosotros, como siempre hacemos, sugerimos a aquellos que nos han seguido que lean el libro que nos ha presentado su autor, en este caso Ignacio Villa, Zapatero, el efecto Pinocho. Gracias. Volvemos enseguida, después de la publicidad. Hasta luego.